necesitan mandar a hacer banderas nuevas del M19. Además, también ahora para el 31 de diciembre, todos los empleados, todos los que trabajan en la presidencia tienen que tener calzones del M19. Ya no se puede usar calzones amarillos para el 31 por la noche, sino calzones del M19, y esa plata iba a salir también de la reforma. Entonces, pues sí, no, está jodido el país ahora, no, quién sabe qué van a hacer. Bueno, vamos a ver, ahí subió Mauricio. ¿Qué hubo, Mauricio? Buenas noches. Hola Mónica, buenas noches. Lina, y al futuro señor senador, buenas noches a todos. Representante. Bueno, lo que sea, voy a votar por él. Pero nosotros aquí no podemos votar por ti, ¿o sí, David? Tiene que votarle la gente afuera, yo creo que uno no puede votar por él. Los representantes solo son por circunscripción territorial, entonces solamente pueden votar los que estén en el territorio donde vayan. No, la pregunta que te voy a hacer es lo de lo exterior. Únicamente la gente del exterior podría votar por él. No. Pero no sé por qué, David. Si vas a presentarse por las personas que viven fuera del país, sí. Si no, no. Ajá. Por eso, los que viven fuera del país, ¿quiénes podrían votar por él? ¿Únicamente los que están fuera del país? Sí. Ok. Sí, ¿Puedo continuar? ¿Aló? Sí, adelante. Hola. Gracias, Mónica. Bueno, para recordarle a mi querida Lina que el término que utilizó el señor es emancipador. Sí, lo estaba escuchando. Que yo no había visto, pero sí lo estaba escuchando, me da hasta risa. Sí, emancipador. Bueno, y también se dijo que era un libertario progresista. Imagínense en la mezcla. Libertario progresista. Eso es lo mismo que un Hoy, católico. sí, una vaina así. Lo mismo que bueno, mejor no voy a utilizar otros términos. Pero mira, hay dos cosas que son bien interesantes y que debemos ir mirando. Ellos tienen una cantidad de precandidatos. Lo cierto es que ellos van a jugar dos cartas. Una directa del pacto histórico y la otra carta va a ser la señora Claudia López. Eso está cantado hace meses. Y el resto de los esa es la lista del Senado que ellos tienen confeccionada hace mucho tiempo. Nosotros estamos aquí súper distraídos pensando en este tipo de cosas cuando ya se debería estar pensando en el legislativo, por lo menos a aumentar el número de curules, porque difícilmente se va a poder volver a tener mayoría en el legislativo. Luego ya empezaron las venganzas por la caída de la reforma tributaria. Ya empezó y ya mandó sus personajes como el señor Velázquez a decir que definitivamente con la caída de la reforma tributaria no habrá dinero para el mantenimiento de las aeronaves y para seguir luchando contra la criminalidad. Lo cierto es que hay un caso puntual. Los helicópteros rusos son 20, los Mi-18 creo que es la sigla, ¿verdad? De los cuales hay 15 en tierra y los otros 5 hay 2 que en muy pocos días los tienen que parar porque obligatoriamente tienen que hacerle mantenimiento. No me imagino que sea un overhaul, pero sí un mantenimiento exhaustivo por el cumplimiento de determinadas horas de vuelo de acuerdo a los manuales de los fabricantes. Una Entonces, preguntita, profesor Mauricio. Bueno, son dos cositas. La primera, ahorita no se acaban las curules del negociado de las FARC, del negociado de La Habana. Y se supone que el último periodo de 26, sí señor, se termina. Se acaba el chistico ahí, porque esa gente no queda religiosa ni de fundas. No le alcanza. No, es que ahí hay dos cosas espantosas. La primera, que quieren ampliar el periodo presidencial y quieren hablar del cumplimiento en razón de que supuestamente el Estado no le ha cumplido a los acuerdos de La Habana, entonces están buscando la manera de que les amplíen ese periodo a ellos de sus curules regaladas gratis impunes por 2 periodos más, lo que implica 8 años más. Ese es un tema supremamente complejo y lo hablábamos la otra noche, mi querido David, que estaba el doctor Bernardo y el doctor Rafael, y luego viene el siguiente tema, la ampliación de los territorios, los municipios CEDEP, ¿verdad?
no olvidemos el tema de las curules CITREP, que son las curules aquellas especiales para las víctimas de la violencia, ¿verdad? Y resulta que esas curules, ya para terminar, esas curules no se las dieron a víctimas de la violencia, sino a personas cercanas o miembros de los grupos armados terroristas, en este caso que es las FARC, y fue muy fácil y sencillo de hacer para ellos, pero nosotros como andamos peleando entre nosotros y en nuestros egos y nuestras soberbias y nuestras arrogancias no nos permiten ver las cosas. Cuando se dieron esas circunscripción especial, la CITREP, a las personas que presuntamente les iban a permitir, fueron expulsados de esos territorios. Resulta que el venenito estaba en un articulito chiquito, que se requería que el postulante, para que le permitieran participar en esa elección, tenía que habitar los últimos 2 años en el territorio, pero hacía 2 años y medio los terroristas los habían expulsado. Era eso lo que quería decir y acotar a algo que dijo el doctor Juan Carlos, a quien le envío un saludo. Ya está pasando en las Fuerzas Armadas. A mi padre, que es pensionado del Ejército, siempre le han prestado sus servicios y la dispensación de los medicamentos muy puntualmente. Hace mes y medio el nefrólogo, le ordenó una ecografía de vías urinarias. Ya se enviaron los documentos y aún no han respondido si sí o si no. De manera que en las Fuerzas Armadas ya está pasando eso. Gracias, mi querida Mónica, mi querida Lina y a David. Es que el tema de la salud es un tema gravísimo. Nosotros estamos hoches en tomar algunas medidas y eso es un tema que no hemos conversado, Juan Carlos, porque Bernardo está esperando que regrese al país una persona con la que tenemos que conversar precisamente para recabar datos, porque yo soy un convencido de que el tema de la salud en Colombia es algo que hay que llevarlo a las autoridades internacionales, porque en Colombia, con la falta de medicamentos para las enfermedades raras o enfermedades huérfanas, como se les conoce también, eso es un crimen de lesa humanidad, no suministrarle las medicinas a los enfermos, y eso es algo que tenemos que llevarlo de verdad ante autoridades internacionales. Y pues con Bernardo, y pues es el tema que tenemos que charlar, Juan Carlos, y la asociación de pacientes de enfermedades raras, y eso hay que organizar algo, y pues estamos muy hoches, la falta de medicamentos, el chuchuchú, la falta de tratamientos, y creo que hay mucha información que no se ha recopilado, y hay que comenzar a hacer ese trabajo. David, mándale tú, porque estoy tratando de buscar al doctor Bernardo, pero no sé exactamente cuál es la cuenta de él. Mándale la invitación, a ver si viene, a ver si nos cuenta el chisme del Nogal. Hoy estoy Vamos a ver, voy a mandarle la invitación. Hay una cosa que dijo... El doctor Bernardo, tengo entendido que se iba a ocupar hace como media hora. Creo que no. ¿Y tú cómo sabes? Ah, para que veas tú, yo tengo el pajarito de Chávez en mi hombro. Ay, por favor. Cuidado. Hay una cosa que dijo el doctor Mauricio hace un momento sobre las irregularidades que se están presentando en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas. A modo de chisme, yo les cuento aquí, mi mamá es pensionada también de las Fuerzas Armadas y no en pocas ocasiones nos ha tocado ya interponer acciones de tutela para que le den una cita o le entreguen X medicamento que necesita, porque ya el sistema de las Fuerzas Armadas está siendo invadido, y ahora como Petro pretende que los delincuentes también sean atendidos por el Hospital Militar Central en Bogotá. Entonces, imagínense cómo va la cosa. Y otra cosita que dijo el doctor Mauricio, que habló sobre los helicópteros MI-17, son 20 helicópteros que hay. Cada uno vale poco más de $12 millones, y resulta que en el último inventario ya no mencionaron 20 sino 19.
que lo presentó el ministro de Hacienda ante alguna comisión en el Congreso, no supe bien cuál fue. Creo que se les cayó. No, el que se cayó era el 21. Pero sí están hablando de que falta un helicóptero y un helicóptero no se puede perder. Está desaparecido hace más de un mes. Está desaparecido hace más de un mes. Sí, el helicóptero está desaparecido y un aparato de esos no se puede perder, primero porque es un aparato enorme y segundo porque cuesta muchísimo, o sea, que cueste $12 millones, que sé que vale más, pero que cueste $12 millones, 12 por 4, 48 son 480 mil millones de pesos. Y el aparato está perdido. Qué horror. Vamos a saludar a Haas. Haas, ¿cómo estás? Bueno, Haas. Oye, Moni, y los que han estado escuchando los trinos del personaje del café, ¿oyeron cuando dijo que la gastritis lo tenía mal y que No. No, eso era David Gitis, ese estaba tratando de decir que Gitis lo tenía mal. gastritis, o sea, ni para hablar, si el asqueroso ese, gastritis. Entonces le piden peras a los... Eso es lo que voy a poner. Yo creo que Eve fue la que puso ese trino, porque ya no tomo tragos fuertes porque la gastritis no me deja. Pero no me deja. Ponle La signo de gastritis admiración. obtiene tristis. Sí. Ay, no, yo te digo una cosa que nosotros con este hombre sí. ¿Aló? No, el tipo definitivamente está malito de la cabeza. Vamos a ver qué sucede con la posesión de Maduro, si se va a ir hasta Venezuela. David, ¿a qué Pero él lo cabeza? dijo, ¿A qué palabras más, cabeza? palabras menos lo dijo, ¿no? El va ahí. David, ¿a qué cabeza te refieres cuando dices que está mal de la cabeza? Mire, Pilarica, Pilar, me hace el favor y te me adopté. usted tiene el pajarito en el hombro. Oiga, ni siquiera es viernes y Pilarica está así alborotada, oye. ¿Cómo te parece? Aquí tenemos a Laura, era Laura loca. Ay, no, yo te digo una cosa que yo no sé con este mal si llorar o reír. La verdad. No, gastritis. No, qué horror. Oye, Laura llegó. Oye, Laurita, pide el micro si puedes subir a hablar, que tú sabes que me encanta. Ya te considero casi mi mejor amiga. A mí me encanta. Muy bien. Sí. Oye, vamos a saludar a Tere, David. Tere hace rato, a mí me encanta escuchar a Tere. Tere tiene unos conceptos y unos raciocinios increíbles. Adelante, Tere. Bienvenida, Tere. Ay, tan hermosa, Moni, qué saludo tan bonito, muchas gracias, un abrazo para ti, que sabes que te admiro y agradezco Tere. lo que haces. ¿No me escucha? ¿No me escucha David? Perfecto. Tú, David, ¿escuchas a Tere? No la escucho. Ah, Tere, bájate y vuelve y sube, porfa. ya mismo, claro Escucha que sí. enseguida. Listo. Exacto. No, hoy ha estado pero pasado de maraca. Yo creo que él se descuadernó con que Alex le hubiera hecho el desaire, ¿no? Y yo pienso que todo el ataque que ha habido con respecto al señor que se me olvida el nombre, Daniel El Mendoza. embajador nuevo. Daniel Mendoza. Daniel Mendoza Leal. Yo creo que todo eso, ¿no? Pues ya va Laura también, Pérez por arriba. Bueno, Tere, ¿subiste? Sí, aquí está. Adelante, Tere. Heme aquí. ¿Ahora sí me escuchas, David? Sí, ahora ahí te escucho. Eso, un abrazo para todos, Moni, gracias a Pilarica, Mauricio, bueno, a todos los presentes. Bueno, ¿cómo les parece, en primer lugar, la superadquisición del asesor enlace del tercer piso de la Casa de Nariño con el Congreso? ¿Qué tal ese balance? Llegó el tipo y en una semana se cayó la reforma tributaria o ley de financiamiento, se hundió la reforma política, está moribunda la reforma a la salud. Ese era el asesor que necesitaba la oposición en la Casa de Nariño. Qué berraquera de gestión. En una semana volvió miércoles todos los proyectos que eran fatales para el país y no sé si el tipo llegó a vengarse o a trabajar o qué, pero sí o no que un asesor, la berraquera, para tener uno de esos. Sí, de verdad que sí, tremendo asesor. Sí, no, impresionante.
Bueno, y volviendo ya, pasando... Pero viste que el cargo de él es asesor nivel 3. Asesor nivel 3. ¿Y eso qué significa? Sí, pues, ¿qué nivel? ¿Eso qué significa? No, es asesor nivel 3 de alcoholismo. Ay, no, ya habla en serio, David, que yo no sé cuánto está mamando gallo. Y la muy vaca. Es un triple asesor. Nivel 3 de alcoholemia. Y sí, no, y él pregunta... Del nivel 3, no, buenísimo, totalmente de acuerdo, segundo ese nivel, pues tan buen nivel tiene que ya vemos cómo volvió la agenda legislativa del gobierno en par semanas, maravilloso, hacía falta Laurita y tienes dura competencia. Bueno, y pasando ahora sí, hablando en serio, a mí, vuelvo e insisto, Moni, para mí el gran problema no es la locura de Petro, ni su gastritis o como se llame, ni sus estrellas del universo y ahora la nueva versión asquerosa de la política del amor, de los virus del amor de los que estaba hablando hoy cuando defendía a este asqueroso impresentable. A mí lo que más me afana es la cantidad de gente que lo aplaude. En esa intervención de hoy, claro, al fervor de esperar, no sé, un subsidio, un regalo, un mercado, no sé qué le darán a esa gente a la entrada o a la salida de esos eventos, pero escuchar mujeres gritar y aplaudir semejante cantidad de sandeces, eso es lo que me aterra. Pero sabes una cosa, Tere, que yo creo que tiene, y perdona que te interrumpa, yo creo que hay gente paga ahí, indudablemente, porque mira tú que cuando estaba hablando de Char aquí en Barranquilla, había alguien con una camiseta que decía fuera Char o algo así, ¿no? O no más Char o una cosa, en donde ese es un hombre que lo aman y lo adoran, o sea, el 80 y pico % de favorabilidad tiene él. Entonces yo creo que hay gente que las ponen también, que les pagan a un grupito, ¿no crees tú? Sí, claro, tienes razón, y seguramente en esos eventos ellos no pueden volver a pasar las vergüenzas de la sala vacía y del fuera Petro, inclusive, que también se ha visto en muchos escenarios donde él se presenta. Pero lo cierto es que a pesar de escándalos gravísimos, gravísimos que llevamos en toda esta administración, lo de Nicolás Petro, la financiación irregular, no solamente en topes, sino en fuentes, el tema de los carrotanques de la unidad de gestión de riesgo y los otros millones y millones de pesos, lo que ha salido esta semana de Red Suma. Si uno hiciera la cuenta de esta cantidad de días que han pasado, eso es una lista vergonzosa, gigantesca, más todos los desastres de la administración pública como tal, el chuchuchú de muchos sectores, empezando por el de salud, el chuchuchú de Ecopetrol, el chuchuchú de la regla fiscal, etcétera, etcétera. Cosas que son unas muy técnicas y otras supremamente cotidianas, de que tenemos gasolina al doble de precio, pues casi que cuando empezó el gobierno, etcétera, 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 el impuesto saludable. El 33% del país sigue adepto, sigue señalando que es un buen presidente, ha logrado en medio de todo eso subir sus líneas de popularidad. A mí eso me parece realmente una amenaza. No Petro, la gente petrista, porque ellos tienen un combustible que me parece a mí supremamente peligroso, que es el resentimiento. Es gente que no le importa pasar por encima de lo que sea. Hoy están rabiosos. ¿Se cayó Tere? Sí, pero es que yo creo ¿sabes? que... Dale. Yo creo, David, y pues las personas que nos están acompañando, que con respecto a lo que dice Tere, ellos no es el resentimiento por lo que ellos no tienen, sino por lo que tú tienes. O sea, muchas de esa gente no le importa mucha vaina, sino que los ricos no tengan X y Y cosas. Y yo creo que eso es lo que él ha sembrado, o sea... Ese es el resentimiento, y perdóname que te interrumpa, ese es el resentimiento que siembra FECODE. Sí, de verdad, hay una canción que la canción se llama El Envidioso. Les sugiero que la escuchen con un poquito de aguardiente, porque es de ese tipo de música, de la música... Papa amarilla. Eso. Y entonces es eso, es que el envidioso no le molesta que tú tengas algo, sino lo que le molesta es que él no lo tiene. Yo pienso al revés. No es tanto que él no lo tenga, sino que tú lo tengas. Para mí ese es el envidioso. Yo voy en ese sentido con David. Inclusive hay una película donde trabaja DiCaprio y otras personas, que es sobre Django encadenado, se llama, donde hay un negro que es esclavo y Django, que es un negro que es libre,
Y entonces el esclavo dice, es que a mí lo que me molesta no es no tener el caballo, es que yo no quiero que él lo tenga. Y creo que me está dando la razón a mí. Yo veo que como dije hace un momento, esto es el resultado simplemente del trabajo de FECODE. ¿Qué le enseña FECODE a los niños en los colegios? Hay que vivir de subsidios, el presente es de lucha y el futuro socialista, el odio de clases, es que los ricos son malos, tener plata es malo, y este tipo de cosas que simplemente les va dañando el cerebro a los niños. Llega un momento en que esos niños ya se vuelven adultos y tienen ese odio y ese resentimiento y esa ignorancia enquistada ya en su funcionamiento cerebral, que simplemente les muestran lo que les muestren. Y pues tenemos el ejemplo del video de las petrobolsas, en donde el delincuente de narcomercenario de Petro está recibiendo dinero y se inventan todas las excusas más inverosímiles para justificar lo que estaba haciendo el tipo, que evidentemente y a todas luces es un delito, que era que estaba recibiendo plata. Y no, es que eran muchos billetes de 1000 y con esa plata iban a comprar tamales para la gente que vive en las calles. Hombre, por Dios. O sea, pero es que lo grave es que entre la fanaticada de Petro hay gente de todas las clases sociales y de todas las edades. O sea, no nos mintamos, en realidad tenemos que ser muy conscientes de esto frente al desafío que va a ser el manejo electoral. Recordemos que en marzo, y David lo sabe muy bien, que conoce este tema político, en marzo arranca, o sea, ya, pasado mañana, el calendario electoral para las elecciones del 2026. O sea, realmente todo el proceso electoral inicia 365 días antes del, claro, eso va a parecer años, ¿no? En este momento, con este maldito gobierno, cada día parece un siglo. Pero son 365 días antes de la jornada electoral. Tenemos muy poco tiempo para decantar la forma en que nosotros nos comunicamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y logramos identificar cómo meterle en la cabeza a la gente que hay mucho por rescatar y trabajar. La ingratitud está aquí metida, el no reconocer que el Estado ha hecho cosas buenas, tienes toda la razón, el adoctrinamiento de niños y de estudiantes universitarios, porque es que en la comunidad universitaria pública y privada hay tremenda clientela para esto, y a mí me preocupa es eso, que a estas alturas de la vida, con todo lo circense, lo patético, lo asqueroso, lo repugnante de este gobierno, esto de hoy del tal Matador es apenas una tajada más en esta asquerosa torta de gobierno, sigue habiendo una tercera parte del país inamovible, y con una clase política que fue la que nos metió en esto, porque Petro solo no ganaba, si no hubiese sido por el establishment que se le metió en la campaña última hora y prefirió eso que al viejito loco que tampoco era pues la maravilla, nos llevaron a donde estamos. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, esa gente es real, esa gente sí vota, esa gente sí va a votar, esa gente sale de los trinos y hace un ejercicio ciudadano patético, pero lo hace, y están unidos y están juiciosos y no se cogen a patadas en las redes sociales, como hacemos a veces veo que pasa por aquí, no en este espacio ni con la gente que está acá, pero qué triste de este lado del espectro, se ven unas cosas tremendas. Y ellos tienen muchísima plata, son tan cínicos que ahorita tienen 500 billones en el bolsillo y no les alcanza para nada, pero les negaron 10 y entonces toda la inversión pública se va a caer y van a tener a sus borregas repitiendo que por culpa de eso, o sea, qué cinismo tan miserable, y les alcanza, y les aplauden y les aprenden. Ese es el pedazo que me preocupa, ni siquiera la locura de Petro, ese tipo al fin y al cabo cumplirá su periodo. ¿Qué va a pasar después con esta ciudadanía tan precaria y con esta oposición que pues está aprendiendo a hacer oposición? No le había tocado un ejercicio tan desgastante, está más o menos dando unos pinos y demostrando algunos liderazgos interesantes, y es muy sano, me parece, que haya muchos candidatos de toda la naturaleza en la derecha que se presenten 20, 30, que también va a servir para decantar posibles listas al Congreso, pero me preocupa muchísimo es la precariedad de la ciudadanía colombiana y esa mitad de gente que teniendo criterios se queda en su casa y no vota, esa abstención tan alta. Esos me parecen a mí los temas críticos para el futuro del país. El tema de la abstención es un tema grave, es un tema muy tenaz. El tema de la oposición, hay algo que es también grave, y es, tú mencionas que esta es una oposición que está aprendiendo a hacer oposición. No estamos aprendiendo, porque acuérdate que cuando estaba Santos, muchos de nosotros éramos opositores a Santos, pero lo que no estamos, lo que efectivamente estamos en un punto
en el que no nos había tocado hacer una oposición a un bando tan corrupto, tan dispuesto a todo, o a casi todo, mucho peor que Juan Manuel Santos, aun cuando Juan Manuel Santos siempre dicen que el que está detrás de Petro es Juan Manuel Santos. Pero, totalmente. Pero el tema es que tenemos una oposición, no solamente que nunca habíamos tenido una guerra tan fuerte, sino que también hay mucho fuego amigo. Y ese es otro problema. Entonces, nosotros vemos como personas que se supone, si nosotros hablamos de derecha e izquierda, nosotros vemos que hay grupos en la derecha que se comienzan a pelear entre ellos. Entonces, los que están toteados de la risa son los de la izquierda viéndonos pelear a nosotros. Yo he dicho muchas veces y lo he repetido y lo vuelvo a decir ahora, cuando hemos dicho vamos a hacer como Venezuela, hoy ya somos como Venezuela, porque en Venezuela la oposición se separó y duró separada muchos años. Y era muy fácil para Maduro o para Chávez en su momento controlar la situación porque eran 20 oposiciones y no una sola fuerte. Y eso es lo que está pasando aquí. Y con esas oposiciones, por ejemplo, yo puse un trino hace unos días, que no hay nada, que un antiuribista de derecha puede ser inclusive peor que un petrista, porque el petrista por lo menos te apuñala de frente, pero el antiuribista de derecha te pega la puñalada en la espalda y tú no, ¿qué pasó? Entonces por lo menos unámonos, en este momento nos deberíamos de unir en lo que nos parecemos, no peleemos por las diferencias. Más adelante, cuando recuperemos el país, dediquémonos a lo más, a las cosas menos urgentes, a pelear nuestras diferencias. Pero por ahora deberíamos de unirnos en las cosas en las que somos iguales. Es mi humilde opinión. De acuerdo totalmente en cada cosa, porque esa capacidad de racionalizar y analizar lo que está pasando en el país brilla más aquí, es más evidente. Pueda que porque estemos muchas personas que estuvimos en algún momento relacionados con el Estado o porque nuestros sectores de trabajo, económicos, académicos, no estamos en ese plan primario, visceral, de irnos detrás de un cacique, de un líder, de un mesías, y nos interesa es la patria, el país, la democracia, la libertad, valores enormes, superiores a las personas. Yo creo que eso es lo que debemos cultivar y transmitirle a la gente la importancia de aprender sobre el proceso electoral. Con Mauricio alguna vez lo hablábamos también sobre enseñarle a la gente la importancia de ser testigo electoral. En la derecha no es muy frecuente encontrar en esos partidos esa tradición, ese juicio. En cambio ellos, pagando como sea, encuentran miles de personas que van a hacer presencia y a cuidar votos y a inventarse seguramente algunos los que puedan, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo en el tema electoral del cuidado de la democracia gigantesco y contarle a la gente que el país hay que cuidarlo y hay que salvarlo. Claro, tú mencionas algo importante, Tere. Al testigo ellos le pagaron, a los testigos electorales les pagaron, ¿y eso acaso es ilegal? Ellos están jodidos ahora con la plata de los testigos electorales, pero no porque sea ilegal, sino porque se volaron los topes. No la reportaron, exacto. Porque no la reportaron, pero eso no es ilegal. Pero resulta que en la derecha, yo fui testigo electoral por Fico, en la primera vuelta. Y había gente que me llamaba y me decía, pero ¿cómo hacemos? Porque que me paguen a mí algo, que me traigan el almuerzo. Y dice, pues pucha, sí, es que eso, pues yo fui, yo pagué, yo almorcé, yo pagué mi almuerzo, yo no tenía problema. Pero había gente que efectivamente había, pues hasta para agarrar el bus habían necesitado plata. Y entonces uno dice, oiga, en la derecha piensan que todo el mundo va a trabajar de forma voluntaria, cuando hay gente que pues no puede trabajar de forma voluntaria porque tiene que trabajar. Entonces igual, sí, es organizarlo. Es organizarlo con tiempo, incluirlo dentro del plan de costos logísticos y desarrollarlo de una manera transparente y animar a la gente, la que pueda ir por su cuenta va,
los que necesitan ese apoyo del partido, de la campaña, pues lo tienen, como todos los gastos que se hacen dentro de un proceso de esa naturaleza. Pero sí es muy importante pellizcarnos desde ya, pasando el Tutaina y el Feliz Año Nuevo, ponernos en modo protección de nuestra democracia, de nuestras elecciones. Eso es fundamental, porque la verdad la precariedad de la ciudadanía colombiana para mí es la gran amenaza en este momento para el futuro del país. Ni siquiera Petro y sus enfermos mentales que lo rodean en el gobierno, no, es la ciudadanía que está dispuesta por resentimiento, por malagradecimientos, por vivir del subsidio, por las miles de razones que tú quieras, están dispuestos a repetir ese modelo, inclusive a reelegir a ese salvaje, o si no, a votar por cualquier petrosantista que se atraviesa en el camino. Qué peligro tan grande, de verdad. No, y no aprendimos un carajo en cuerpo ajeno. Lo de Venezuela no fue un espejo suficiente. Bueno, en fin, ya hablé muchísimo, Moni. Un abrazo, David. Gracias. Ay, David, en tu barrita inferior de tu maravilloso cuadro diario del avance del gobierno, toca actualizar el adelanto. Ya vamos por más de la mitad. La barrita de abajo está congelada en el tiempo. No, la barrita de abajo se va moviendo de a poquitos como la gasolina que se le va gastando. David, Mónica, ¿me regalan un minuto? Un segundito, Mauricio, dame un segundo que tenemos hace rato las manitos levantadas de Omar y de Pilar. Enseguida te damos palabra, claro que sí. Omar Q, bienvenido. Gracias, Moni. Buenas noches. Bueno, no sé si se da afán, Mauricio, con todo gusto te cedo mi espacio y yo hablo más tardecito. Si Mónica lo considera así. Mire, rapidito, gracias Omar, muy gentil de tu parte. Dos cositas. Tere dijo algo bien importante y no podemos dejarlo pasar por alto. Y es que aún no hemos aprendido a hacer oposición. ¿Sabe por qué, mi querido David? Porque de una u otra manera, pues el traidor llegó con las banderas del uribismo. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta, pues ya era como tarde, algo se hizo de oposición, pero no lo suficiente. Luego hubo un momento como un stand-by, como un momento de descanso que fue la administración del doctor Duque, cuestionado por algunas cosas, pues felicitado por otras, pero nos quedamos dormidos. Cuando ya nos dimos cuenta de lo que se nos venía encima, pues ya era tarde, ya habíamos perdido las legislativas, ya el personaje estaba allí en hombros, lo llevó FECODE y lo llevaron otros personajes en hombros a la Casa de Nariño. Pero mira, ahí hay algo que no podemos olvidar que dijo Tere, que me parece supremamente importante, y es ese trabajo cultural o político-cultural que los ciudadanos debemos hacer para defender la democracia. El tema de ser testigos electorales es un tema, es que no deberíamos cobrar. Yo sé que para algunos, para mí es difícil por diversas circunstancias, pero deberíamos hacerlo casi como una obligación moral, casi como una obligación ciudadana, como una obligación para el futuro de nuestros hijos, en el caso mío de mis niñas y mi nieta. Es que es algo aterrador y debemos insistir en los partidos políticos de nuestra orilla, en el caso mío que soy miembro activo del Centro Democrático, que empiecen a hacer el trabajo, que empiecen a educar a los testigos virtualmente o presencialmente, de alguna manera, pero hay que hacer ese trabajo con contundencia. Y ya, bueno, ya David, tú lo sabes, muchas veces he comentado lo que pasó con los dos candidatos míos al Senado, doctor Miller Soto y la doctora Paola Monroy, aquí en Bogotá, la Cámara. No apareció ni siquiera mi voto, por Dios. Entonces aquí esto no lo podemos olvidar. Y última cosita ya para cerrar, gracias Omar, la señora Laura Sarabia ahora pertenece a la junta directiva de la Aerocivil. Por ahí vi hace un rato el tema. Gracias. Pili, adelante. Yo le voy a leer un texto y ustedes me van a decir quién lo escribió. Me siento orgulloso de que para descalificarme solo puedan decir que los personajes de mi primera novela dicen groserías. La élite asesina y genocida a la que denuncié no soporta que sea leal a la filosofía humanista de Petro Gustavo. Matarife. Mendoza. Daniel Mendoza. Eso escribió total. ese personaje. Ahí yo acabo de poner en la burbuja del Space un trino que yo puse apenas me enteré de
no sé cómo se llama eso, pues el tipo lo designan embajador, eso ¿cómo se llamará? Se llamará la degradación. Yo no lo veo, David, ¿dónde lo pusiste? No lo veo. Lo acabo de poner en la burbuja del Space, ahí arribita. La burbuja de abajo. No, arriba. En el timeline. Ok, arriba. Ok, dale. Daniel Mendoza, embajador en Tailandia. Un degenerado, misógino, drogadicto como ese es digno representante del gobierno. Pues yo no sé eso cómo se llama. Eso no es un nombramiento porque pues, no, eso... yo creo que es un degradamiento de la diplomacia colombiana, nombrar a un personaje así. Una burla. Sí, pero sí alcanzaron a tumbar a José Luis Borges, el alcalde de Duitama. Ese sí me alegra que lo hayan descalificado. El tribunal encontró que Borges durante la campaña electoral respaldó a los candidatos al Consejo de Duitama. Está descalificado. ¿Cuál es la que está hablando, Lulú? ¿Cómo es que están peleándose un huesito, Moni? Yo no sé ya ni qué hacer. Le quito uno y se... Sería uno y estaba tranquila y se compró otro. O sea, a ella le encanta eso, pero bueno. A cuidar perros. Eso toca comprarles de a docenas y tirárselos ahí a que agarren los que puedan. Y Gustavo Petro le contestó: respeto al juez, pero aquí hay perfidia, porque nuestros candidatos del pacto histórico son una coalición integrada tanto por Colombia Humana como por el Polo Democrático. ¿En qué hay perfidia? ¿Billy? Es que esos candidatos del dolo democrático, sí, pues el dolo, el polo, perdón, esos llegaron todos enredados, ¿no? Pilarica. Espérate, estoy buscando el significado de la palabra perfidia, pero es que no me dejan estos hijos míos. Significado. Sinónimo o pero yo sé lo que significa deslealtad, traición, alevosía, claro. Infidelidad. Exacto, por eso te pregunté que a qué dijo él eso. Bueno, vamos a dar la palabra. Sí, porque él dice que lo que hizo el juez es perfidia. Es lo que no entiendo. Dice, atención, el Consejo de Estado tumbó la elección de José Luis Borges López como alcalde del municipio de Duitama. El tribunal encontró que Borges, durante la campaña electoral, respaldó a los candidatos al Consejo de Duitama por el partido Polo Democrático Alternativo, con los cuales desconoció el ceder a la lealtad con el Partido de Colombia Humana. O sea, si él iba por el... militancia. Sí. Entonces el inquilino le contesta de esa manera. Él une los dos partidos y son uno solo. Es lo que quiere decir el cafetero. Sí, él dice que por eso es que a la larga el pacto histórico es una coalición integrada tanto por Colombia Humana como por el Polo Democrático. O sea, no está de acuerdo que lo hayan quitado, pero es que esa era la piedra en el camino del otro alcalde, ¿no? Este man es petrista, yo creo que hasta guerrillero debe ser el hijo de madre. Que Francia Márquez le manda a decir que de malas. Pues sí. Oye, ven acá y que el peinado costó 6 millones de pesos. ¿De verdad? Subí un tiro y dije que ¿qué? Oiga, ese peinado se lo hicieron a una amiga aquí en Ibagué y ese peinado vale 700.000 pesos. Ah, pero bueno, si era... Hasta para eso la hace fraude. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Si pero le pusieron unas extensiones. ¿Cuánto valen esas extensiones? El tema es, ¿salió del presupuesto o salió del presupuesto nacional? Esa es la pregunta. Del presupuesto del Ministerio de la Igualdad. Obviamente. Que ni siquiera tienen a la gente. O sea, el Ministerio Fantasma, que ni siquiera tienen a la gente cuando van a las oficinas, porque no están todavía habilitados para subir a nadie, los atienden en la recepción y no te ponen un sello de recibido de absolutamente nada. O sea, es un despelote total y absoluto ese ministerio. Bueno, vamos a seguir con Omar y luego con Gustavo. Pero, Mónica, ustedes sí vieron el video completo donde esa asquerosa dice, estoy titi,
Yo no sé para los de la región de allá del valle qué es estar titi. No sé, no he ¿Será podido está entender. feliz? Vamos a preguntarle a Google. Bueno, vamos a darle palabra a Omar y luego a Gustavo. Hola Omar, ¿qué hubo? Ahora sí, Mónica. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Me encanta el tono radial que usa Tere y me hizo recordar alguna encuesta que puso Mónica hace unos días que decían que si ustedes pudieran quitar algo de su país, ¿qué quitarían? Y pues la mayoría de gente contestó que a Gustavo Petro, pero algunos pocos contestamos que quitaríamos a los que votaron por Petro, a los que lo apoyan, porque pues obviamente ese movimiento de personas que están convencidas de que Gustavo Petro es lo mejor del mundo, pues es lo más peligroso para el país, independientemente de que en algún momento se decida irse del país, irse a descansar o bueno, alguna cosa le pase. De todas maneras, esas personas que apoyan ese pensamiento o esa forma de gobierno o esa forma de vida, pues son peligrosísimas para el país. Y eso empata con que ayer estrenaron la serie de Macondo, la de 100 años de soledad en Netflix, y entonces pude recordar algunas de mis frases favoritas de 100 años de soledad que ya se me habían olvidado por tanto tiempo de haberlas leído por ahí cuando estaba en el colegio, y es que en algún momento el coronel Aureliano Buendía se va a pelear la guerra de los 1000 días y deja a su sobrino Arcadio, que curiosamente era el director de la escuela en Macondo, como gobernador o como es que dicen en la obra, algo así como jefe militar y civil de Macondo. Y entonces el jefe militar y civil de Macondo empieza a vulnerar las garantías del derecho a la propiedad y de la libre empresa. Entonces la gente de Macondo va donde el antiguo corregidor conservador y le dice que haga algo, que es que ya están desesperados porque no hay libre empresa, porque no hay propiedad privada, porque no tienen derecho sobre la tierra. Y entonces el corregidor les dice, pues yo ya no soy nadie, entonces sigan disfrutando de su paraíso de izquierda. Pues él usa la palabra paraíso liberal, pero pues es una frase que para mí fue muy contundente en la hora, en el hecho de que se ponen a tratar de vivir en ese supuesto paraíso de izquierda, y resulta que cuando las cosas empiezan a salir mal, entonces ahí sí empiezan a hacer reclamos de que se dan cuenta, pero pues obviamente ya es muy tarde. Entonces ojalá que no lleguemos a ese punto en que nos toque desquitarnos con los que apoyan a Gustavo Petro, a decirles pues ya que lo eligieron, pues sigan disfrutando de su paraíso. Afortunadamente las instituciones en Colombia se le han ido atravesando al gobierno de Petro y no hemos llegado a ese punto de vulnerar la propiedad privada y el derecho a la libre empresa, pero estamos muy cerquita. Afortunadamente, no sé si son 601 o 602, pero faltan 600 días para el 7 de agosto de 2026.